Queridos amigos, estamos nuevamente en esta reflexión dominical en la que quisiera contarles una cosa muy simpática y muy interesante, y es que en algunas de las reflexiones dominicales que hemos hecho, ya ven ustedes que Susana prepara siempre el examen en base a las lecturas y yo preparo la reflexión dominical. En algunas ocasiones, no en todas, hemos conversado, Susana y yo, antes de hacer esta reflexión y esta oración de examen, hemos conversado juntos sobre las lecturas y nos hemos dado cuenta que es algo muy rico esta conversación. Entonces hemos decidido en esta ocasión, la reflexión dominical, en vez de darla yo, digamos, como una reflexión corrida de 0 a 10, lo que hemos decidido es platicar con ustedes, grabar y compartir con ustedes la reflexión que juntos vamos haciendo normalmente. Y vamos a ver si de esta manera es más rica para todos nosotros. Susana, por eso está Susana con nosotros hoy. Vamos a grabar juntos. Susana, bienvenida a la reflexión dominical. Muchas gracias, Padre. Muchos saludos a todos. Sí, va a ser un gusto poder hacer esta como lección compartida con las lecturas del domingo. Gracias, Susana. Entonces vamos a ver la primera lectura del profeta Jeremías, donde hay como dos palabras aquí fundamentales. Lo primero que a mí me salta, Susana, es este paralelismo, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, y luego bendito el hombre que confía en Dios. Esta contraposición, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en Dios, que luego se repite en el Evangelio de San Lucas, donde son las bienaventuranzas de San Lucas, que son bienaventurados los que, y hay de aquellos que, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran y demás, los que son perseguidos, y hay de aquellos que se enriquecen a costa de los demás. Entonces, y en este paralelismo hay como una consecuencia muy impresionante. Usa una imagen muy impresionante el libro del profeta Jeremías, donde dice que aquellos que confían en el hombre viven en total aridez, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra inhabitable, o sea, no se puede ni habitar, ¿no? Nunca disfrutará de la lluvia. Son tremendas estas expresiones, ¿no? Será como un cardo aquel que confía en el hombre, o sea, se queda solo en su pobreza, ¿no? Sin Dios. En cambio, el que confía en Dios es como un árbol que está constantemente alimentándose de agua, y aunque haga un calorón enorme allá afuera, sus ramas tendrán una copa frondosa, ¿no? Son increíbles las imágenes que usa la Sagrada Escritura. Esto es lo primero que veo yo, Susana. Sí, yo también de esta primera lectura, Padre, junto con el Salmo, rescato este contraste. Tú hablabas de este contraste entre benditos y malditos, y justo en las palabras, los ejemplos o las analogías que usa tanto el salmista como el profeta Jeremías es muy rica, y solo como llama mucho mi atención, como dice, el que confía en Dios. La palabra confianza para mí es súper importante, me destaca del texto, y esa persona está plantada junto al río y da fruto, y siempre está en verde, siempre está frondoso. En cambio, el que no confía en Dios, el que decide apoyarse en sus propias fuerzas y confiar en sí mismo o en los hombres y en los tratos injustos, etcétera, esa persona dice es como paja barrida por el viento, como el cardo en la estepa, y me imagino un desierto y este tipo de plantas, cardos que quedan dando vueltas ahí, o sea, sin rumbo y sin aportar nada. Es una paja barrida por el viento. Se me hace muy fuerte la analogía que usan tanto el salmista como el profeta Jeremías, el autor. Uh-huh. Es muy impactante porque en la cultura popular parecería justo lo contrario. Parece que los que están apegados a Dios son personas pues, que no tienen nada que aportar. En cambio, los que creen en la fuerza humana pues parecen ser los más interesantes. La palabra de Dios es muy fuerte diciéndonos no es así, no es así. A lo largo, visto a la luz de la eternidad, es lo contrario. Pues ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que veo yo de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la verdad es escalofriante el texto, porque es el núcleo de nuestra fe y me parece que es sumamente actual. Aquí dice, o sea, San Pablo está hablando a cristianos, no está hablando a paganos. Y dice, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? A creyentes en la resurrección de Cristo les dice, oigan, ustedes dicen que Cristo resucitó, pero no creen
que nosotros resucitaremos con Él. ¿Cómo es posible esto? Dice, entonces, ¿para qué resucitó Cristo? ¿Para qué resucitó Cristo? Y esto creo yo que es un mensaje muy actual en primer lugar, porque ¿cuántos de nosotros hemos nacido y vivido dentro de un contexto católico, cristiano, creyente? Y sí, decimos que creemos, pero en el fondo, tenemos mucho temor a la muerte. Y esto me recuerda a la lectura del 2 de febrero pasado, la primera lectura de la carta a los Hebreos, donde decía Cristo, que me llama la atención un matiz, porque normalmente se dice Cristo murió para destruir la muerte. Esto lo dice la Escritura en varios lugares. Pero aquí dice un matiz diferente, dice Cristo murió para liberarnos de la esclavitud, del miedo a la muerte. O sea, no solo nos liberó de la muerte, sino nos liberó del miedo a la muerte. Y seamos sinceros, ¿a quién de nosotros no tiene miedo a la muerte, no? Entonces, cuando Jesús con su muerte nos libera del miedo a la muerte, a mí se me viene una imagen como de un niño pequeñito que tiene mucho miedo de entrar en un cuarto oscuro. Entonces va con su papá y le dice, papá, tengo miedo, pero ¿por qué no entras? Porque tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque está oscuro. Bueno, ven conmigo. El papá entra con el niño de la mano al lugar oscuro y enciende la luz. Y dice, mira, no hay nada que temer. Bueno, eso es exactamente lo que hizo Cristo. Nosotros tenemos pavor a la muerte. Jesús viene, se hace hombre, muere y nos toma de la mano con su resurrección y nos dice, ven, mira, así como vives en esta tierra, vas a vivir en la vida eterna, incluso muchísimo mejor vas a vivir en la vida eterna. No le tengas miedo a la muerte, porque yo abrí las puertas del cielo. Esto es algo precioso y este es el núcleo de nuestra fe. Por eso dice San Pablo, si esto no es así, entonces ¿en qué creemos? Este es el mensaje cristiano. Cristo murió y resucitó. Este es el querigma, esta es la esencia de nuestra fe. Por eso es escalofriante, se me pone la carne chinita cuando leo esto de San Pablo, ¿no? Si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Entonces, hoy es un día leyendo este texto, para renovar nuestra fe y decir, es verdad, yo no tengo por qué tener miedo a la muerte, porque Cristo ya me tomó de la mano, me metió, por así decir, en la muerte, gracias a su muerte, y me dijo, del otro lado hay una plenitud que ni siquiera aquí tienes. Es más, esa vida es mejor que esta. De hecho, con esto cierro mi reflexión, uno de los santos padres dice que la muerte no la creó Dios al inicio, la creó como remedio. Esto es increíble, o sea, no es un mal, la muerte es un remedio. ¿Remedio a qué? Al tipo de vida tan precario que vivimos aquí después del pecado. Entonces, para que nuestro corazón, que aspira a la plenitud, pueda tener esa plenitud, entonces Dios, por así decir, se abre o aprovecha la muerte, que surgió el pecado, y la convierte en una puerta hacia una vida en plenitud. Gracias, qué increíble, Padre, sí, y qué bueno que lo resaltaste tanto. Lo que has dicho ya nos deja muy claro y nos renueva que esta muerte de Cristo y resurrección cambia todo. Por eso San Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes anden diciendo esto? A lo mejor los cristianos de Corinto, como también podría pasarnos a nosotros, nos podríamos estar quedando con que, ¿viste cómo, ay, Dios tan bueno, me ayudó, tengo este trabajo maravilloso, ¿verdad? Me dieron el trabajo de mis sueños, o ay, qué padre que pudimos ir de viaje a este lugar, la verdad, y se lo agradeces a Dios. Pero fíjense lo que dice San Pablo, si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, o sea, ese maravilloso trabajo, ese increíble viaje, esa salud incluso que tenemos, ¿verdad? Dice San Pablo, si nuestra esperanza se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices. O sea, San Pablo nos está diciendo, la resurrección, Corintios, la resurrección, nosotros hoy, hermanos, no se nos olvide que esto es lo que realmente es el núcleo de nuestra fe, lo que ha cambiado todo, porque Cristo al morir y al resucitar nos dice, no hay que tener miedo, como lo decías tú, Padre, ahora a la muerte, nos está diciendo, hay algo muy grande que les espera. Por eso de aquí es como que la conexión perfecta con este tema de San Lucas de las bienaventuranzas. El cielo, no se les olvide, o sea, y lo que el Señor ya nos está dando del cielo aquí en la tierra, porque ¿dónde están puestas nuestras seguridades? ¿Solo en las cosas de este mundo? No, también en los bienes del cielo que también ya los tenemos ahora acá.
Sí, a ver, y efectivamente dice San Pablo, seremos, si solo esperáramos, o sea, si recordemos que está hablando a cristianos, dice a los cristianos, si tu fe consistiera solo en la esperanza de estar mejor en este mundo, ¿por qué? Porque los valores de Cristo, pues de amar al prójimo, de misericordia, de perdón, que son valores humanos también. Si tú redujeras tu fe en Cristo simplemente en estar mejor en este mundo, seríamos los más infelices. Y esto, claro, tiene que ver con aquello que decía este padre de la iglesia de los primeros siglos, donde decía, es remedio, precisamente porque aquí nunca se llega a la plenitud, nunca se llega. Ese viaje maravilloso que Dios y todo, siempre es limitado, o sea, siempre nuestro corazón quiere más, ¿no? Entonces, gran invitación a decir, sí, el Evangelio nos ayuda a vivir mejor este mundo, sin duda, sin duda. Y es algo importantísimo de nuestra fe. Verdaderamente el cristianismo cambia la vida en este mundo, sí, pero sobre todo nos abre a la vida eterna también. Y el Evangelio de San Lucas, pues básicamente recoge, ¿verdad?, lo que dice el libro de Jeremías. Yo quisiera basarme en una palabra, en la primera bienaventuranza de Lucas, que dice, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. ¿Qué entendemos por pobreza? La pobreza puede tener una connotación negativa, y la connotación negativa de la palabra pobreza es como carencia. Y no es esto. Dios nuestro Señor no quiere que carezcamos de las cosas. Dios nuestro Señor es Padre y es providente, y en otro pasaje nos dijo que a los pájaros del cielo los alimenta mi Padre Celestial, y a los lirios del campo los viste mejor que Salomón. O sea, es un Padre que cuida de nosotros, ¿no? No le gusta que tengamos carencias. Y también nos invita a que le demos de comer al que no tiene que comer. O sea, no está hablando de esa pobreza, tiene esa connotación negativa. Está hablando San Lucas de una pobreza que tiene una connotación muy positiva, y que para mí tiene como 4 significados. Los 4 son significados evangélicos. La primera es humildad, o sea, la pobreza significa que yo reconozco mis límites, y como reconozco mis límites, sé que no soy Dios, soy pobre, en ese sentido soy limitado. Entonces, pobreza igual a humildad, a reconocer que necesito a Dios, y por lo tanto contraria al orgullo y a la soberbia. En segundo lugar, pobreza entendida como libertad. Esto es súper importante, libertad de los bienes los uso con libertad, no hay ningún problema en usar los bienes materiales y los talentos y todas las realidades humanas, pero las uso en tanto cuanto me llevan a amar más a Dios y al prójimo, y no me apego a ellos. Entonces esta libertad sería contraria al apego. La pobreza espiritual consiste en vivir desapegado, libre de las cosas y no esclavizado por ellas. La avaricia, ¿no? Bueno, la avaricia de hecho tiene que ver con el cuarto elemento de la pobreza, o sea, que para mí es la caridad, o sea, el compartir. Compartir también es una forma de vivir la pobreza evangélica. No quiero acaparar todo para mí con avaricia, sino que comparto. Como estoy libre, desprendido, y sé que todos necesitan y todo, entonces comparto por amor al prójimo. Y la quinta forma de pobreza es todo lo que tiene que ver con lo contrario al lujo y a la vanidad. O sea, el vivir de apariencias, el vivir de, quizás porque mi corazón se siente pues que no es suficiente, entonces se llena de colguijes, y se llena de ropas, y se llena de lujos, y se llena de todo cuanto lujo se puede, y eso también es contrario a la pobreza. Entonces la pobreza en este caso sería sobriedad y sencillez. Entonces tenemos la pobreza como humildad, la pobreza como libertad, la pobreza como caridad, y la pobreza como sencillez o sobriedad. Son 4 aspectos bellísimos del Evangelio, y cuando Lucas nos habla de pobreza, de bienaventurados los pobres, bienaventurados si vivimos esta pobreza evangélica que consta al menos en estos 4 aspectos. Esto es lo que yo reflexiono de esta palabra fundamental. Susana, no sé si tienes tú algo. Sí, Padre, gracias, porque es muy concreto lo que nos has dicho de esta, que nos acerca más, nos hace más tangible esta bienaventuranza, dichosos ustedes los pobres. Y justo yo también lo que tendría que resaltar de
y compartir de este pasaje de las bienaventuranzas en San Lucas, es de ahí mismo, dice, porque de ustedes es el reino de Dios. En el resto de las bienaventuranzas, las otras 3 que menciona, está diciendo porque ustedes serán saciados, ustedes al final reirán, ¿verdad? Recibirán recompensa en los cielos. O sea, él está hablando del futuro, San Lucas, perdón. Y en este caso de la primera bienaventuranza, dichosos ustedes los pobres, dice, ya en el presente, de ustedes es el reino de Dios. Es el reino de Dios, y creo que y les dice ustedes, y les dice ustedes también. O sea, no está hablando de unos pobres hipotéticos, sino dice ustedes que son pobres, ¿no? Exactamente. Me llama la atención eso también. Pues o sea, está bien. Ustedes aquí, no unos individuos, quién sabe quién sabe cuándo, dónde, quién sabe cuándo, sino ustedes que viven esto. Esto es bellísimo. Ajá. Entonces, escuchemos esta palabra dicha, estas palabras de Jesús dichas directamente a nosotros. Ustedes, los pobres, nosotros que experimentamos pobreza en nuestra vida porque de verdad tratamos de hacer esto y no podemos, quisiéramos esto y tampoco lo logramos. No solo es esa pobreza material, sino es esta pobreza humana. Y dice, es el reino de Dios. Preguntémonos qué significa que tenemos ya el reino de Dios con nosotros. Y veamos lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros, qué forma de vivir quiere para nosotros, sabiendo que tenemos ya el reino de Dios. Muy bien, Susana, que es la experta en las oraciones de examen, nos empieza ya con estas preguntas que empiezan a decir, bueno, había un predicador, me acuerdo hace muchos años, que terminaba sus reflexiones diciendo, bueno, ¿y esto a mí qué? Pues ahí es donde entra la oración de examen. Esto a mí, ¿cómo me afecta? Muy bien, queridos amigos, pues hemos terminado esta reflexión. Haciendo un brevísimo resumen, tenemos este paralelismo entre confiar en nosotros o confiar en Dios, que también nos habla de pobreza. Quien se sabe pobre confía en Dios, quien se cree fuerte confía en sí mismo, pero el resultado es paradójicamente una gran pobreza, una gran aridez, un gran vacío. Y ese vacío y esta pobreza, esta conciencia de nuestros límites, pues es lo que hace que nos dé miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo sabemos que si confiamos en Dios, en Cristo resucitado, la muerte es una victoria. La muerte es una bendición en realidad para quienes confían en Dios, y no solo en esta vida, sino en la eterna, floreceremos con frutos abundantes. Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos. Gracias, Susana. Gracias, Padre. Muchos saludos a todos. Hasta el próximo domingo.